Todo comienza 200 años después de la saga de Super Hero. Goku, Vegeta y Broly se encontrarían entrenando en el cielo de los dioses. Tras vivir un sinfín de aventuras, se encontrarían entrenando de tal manera que harían retumbar todo el lugar. Estaría una persona apartada viéndolos durante todo el entrenamiento. A lo que Broly y Vegeta se percatarían de dicha persona, reconociendo rápidamente de quién se trata. Yendo a saludar, Goku se percataría de esto, a lo que se dirige a donde estaban los Saiyajin mencionados anteriormente. Comenzando a decir los tres al mismo tiempo. Señor Whis, tanto tiempo, ¿qué es lo que hace aquí? Si tanto tiempo, he venido a ver cómo va su entrenamiento y veo con buenos ojos que les va muy bien, ya han superado a los dioses actuales, los felicito. En especial ustedes Goku, Vegeta. Ya han alcanzado un 40% del poder que posee el ángel más débil entre los 12 universos. Incluso hoy en día, ustedes dos me siguen sorprendiendo. Estas palabras pondrían emocionados a los Saiyajin, pero más a Goku, quien ve que aún tiene mucho camino por delante. Vegeta viendo a Goku sonreír, ya que sabía que su rival no se detendría hasta superar a todos los ángeles, sonriendo a su vez, ya que él tampoco se piensa quedar atrás. Oye Whis, ¿esa es la única razón por la que has venido? No. La verdad es que no. Senosama los ha llamado urgentemente a ustedes tres. El señor Vince los está esperando en el planeta del Supremo Kaiosama. Y como me quedé observando su combate, creo que ya estará impaciente, esperándolos. Así que mejor vámonos de una vez. Vegeta, Whis y Broly tocarían el hombro de Goku, para que Goku hiciera la teletransportación yéndose al planeta Kaio, sin perder más tiempo. Una vez ahí, verían que Vince está tomando una taza de té con el Supremo Kaio, con una vena en la frente ya que no le gusta que le hagan esperar. Diciéndoles trío de sopencos, muévanse que Senosama nos está esperando. Una vez ahí, Goku, Vegeta y Broly se percatarían que no están solos, así viendo que está Champa acompañado de su Kaioshin y a su lado estando Hit y Caulifla. A su vez viendo que estaba Vermou y su Kaioshin, acompañados por Jiren y Toppo. Estos sorprendidos ya que no esperaban que ellos estuvieran ahí, así yendo a saludar, una vez que se pusieron al tanto, aparecería Daisuke y les diría: hola a todos, disculpen la tardanza pero ya todo está listo, si son tan amables de seguirme para así informarles porque el universo 6, 7 y 11 han sido llamados por Senosama. Una vez reunidos con Senosama, todos harían reverencia. Después de hacer dicha reverencia, Goku saludaría a los senos diciéndoles: hola pequeño Sen. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Hola Goku, sí, mucho tiempo que no te veíamos. Esto lo vería Daisuke con una sonrisa, al ver que las cosas no han cambiado en 200 años. Una vez todo se calmaría, Daisuke hablaría, todos prestando atención al supremo sacerdote. Se preguntarán por qué ustedes 7 fueron llamados ante Senosama. Verán, hace 200 años se celebró el torneo del poder, en donde el universo 7 ganaría. Dicho torneo ha sido tomado en consideración, y como referencia del poder de los mortales, esto ha servido para saber quiénes serán los nuevos dioses destructores. Sabemos que uno de ustedes 7 no participó, pero, sin embargo por su gran poder fue seleccionado y llamado por dicho ángel de su universo. Supremo sacerdote, una pregunta, ¿cómo que nuevos dioses destructores? ¿Qué pasará con los dioses actuales? Tranquilos, los Senosama han decidido que los dioses destructores actuales se quedarían en su cargo actual. Y respondiendo a la pregunta del señor Son Goku, pues verán, al pedir el deseo de las super esferas del dragón y revivir los universos que Senosama había destruido durante el torneo de poder, se revivieron 6 universos que habían sido destruidos anteriormente, y a falta de dioses para dichos universos, los ángeles del universo 6, 7 y 11 los han mencionado como candidatos de los 6 universos restantes. Esos candidatos son ustedes: señor Vegeta, señor Broly, señor Hit, señor Toppo, señor Jiren y señorita Caulifla. Todos sorprendidos al escuchar sus nombres, pero más Goku ya que no fue mencionado para los 6 universos sin dioses destructores. De esto se percataría Daisuke y le diría a Goku:
Señor Son Goku, no se preocupe por no ser mencionado, ya que usted fue el primer mortal en pisar el terreno de los dioses, me refiero al Ultra Instinto, se creará un universo para usted especialmente, ya que hemos visto que usted ha pasado por un sinfín de cosas, y es el que más entrenamiento necesita como dios destructor. No solo el señor Goku, todos ustedes recibirán un entrenamiento, para mejorar sus habilidades como dioses destructores. Si son tan amables de seguir a sus ángeles a estas habitaciones, en donde tomarán sus entrenamientos correspondientes. Así todos siguiendo a sus ángeles a las habitaciones, pero Goku escucharía que Daisuke le diría que espere un momento, que quien lo entrenaría sería él. Una vez todos ya estando en las habitaciones comenzarían con sus entrenamientos, en los cuales cada quien exploraría su mayor virtud y su mayor debilidad. Pasando así 5 días afuera de la habitación, pero dentro de la habitación serían unos 500 años. Pasado el periodo de entrenamiento, todos excepto Goku saldrían de la habitación mostrando sus nuevas apariencias, sorprendiendo a todos los presentes ya que pasarían las horas y Goku no saldría de la habitación. 12 horas de espera, todos sentirían y verían sorprendidos al nuevo poder, y al nuevo aspecto de Goku. Vegeta acercándose y preguntándole: Oye Kakaroto, ¿qué fue lo que te pasó? Porque tienes una mirada fría. En mi entrenamiento, reviví una y otra vez todas las peleas que hemos tenido Vegeta, en las cuales siempre por mi culpa se salían de control. Al ver todo eso, entendí que los demás morían por mi culpa, por mi exceso de confianza, por no darlo cuando era necesario, o por no actuar cuando era el momento, y dejar todo en manos de quien no está preparado para hacerse cargo. Gracias a todas esas decisiones, Gohan creció sin mí. Gracias a eso, no pude ver el nacimiento de Goten. Gracias a todo eso, puse en peligro y casi desaparece nuestro universo por el torneo del poder. Bueno, ya que todos están presentes, procederé a presentarles cuáles son sus ángeles y Kaioshin. Daisuke comenzaría a decir los nombres de los supremos Kaios, y de los ángeles de Broly, Caulifla, Jiren, Hit, Topo. Goku y Vegeta se sorprenderían ya que creían que ellos no tendrían supremos Kaios y ángeles. A lo que Daisuke le diría al príncipe que volteara, ya que sus supremos Kaios y su ángel llegaron. Vegeta voltearía y vería a Bulma y a Bra, quienes serían sus supremos Kaios. Y su ángel sería nada más, ni nada menos que Trunks. Sonriendo ya que no esperaba volver a ver a su familia. Goku un poco deprimido ya que sabía que su familia no los volvería a ver, ya que ellos decidieron reencarnar en otras personas, y seguir con el ciclo de la vida. A lo que Daisuke le diría, que su supremo Kaio por fin llegó. Goku viendo sorprendido ya que no esperaba de quién se trataba. Disculpe supremo sacerdote, pero solamente Piccolo será mi supremo Kaio. Creí que así como los demás, yo también tendría a un ángel. ¿Qué sucede Goku? ¿Acaso no te agrada la idea de solo estar nosotros dos? No es eso Piccolo, solo que me sorprende que solo seamos nosotros dos. Hasta donde tengo entendido, todos los dioses destructores tienen su ángel. Y que yo no tenga, me parece algo raro. Entiendo el porqué de su duda señor Goku. Y será un placer respondérsela. Verá, usualmente los dioses destructores necesitan de un ángel y es para guiarlos en su aprendizaje y a saber controlar mejor su poder destructor. Pero como usted quien dominó el poder de los ángeles, pues no es necesario que tenga uno, ya que con dicho poder, usted podrá utilizarlo para ambas cosas. Y con la ayuda de su supremo Kaio, se le resultará más sencillo crear y mantener el balance de su universo. Entiendo, así que era por eso. Bueno, como ya todo está preparado, sus universos los esperan. Así que buena suerte. Bueno, andando Piccolo. Espera un momento Goku. ¿Qué sucede señor Whis? El señor Bills y yo, seremos los encargados de llevarlos personalmente a su universo. Whis llevaría a Goku, Piccolo y Bills al nuevo universo. Una vez estando en el nuevo universo, irían a un planeta el cual lo escogería Bills. Ya estando en el planeta la curiosidad le ganaría a Bills, el cual le diría a Whis que busque planetas en los cuales haya vida y haya comida buena. Whis revisando el universo, sorprendiéndose por lo que encontraría, mostrando lo que había conseguido. Esto sí es raro. Es idéntico a la Tierra. Esto es normal. Sí es normal considerando que este universo lo crearon a imagen y semejanza del universo 7. Obviamente con sus pequeñas diferencias y sus pequeñas virtudes, entiendo.
¿Qué piensas hacer, Goku? ¿Acaso piensas ir a revisar qué tal ese planeta? Sí, me llama la atención. Pero antes de ir, quiero saber la historia de ese planeta. ¿Y a qué se dedican? Puedes investigarlo por tu propia cuenta, pero en esta ocasión te ayudaré. También me interesa saber el origen de ese planeta. Whis comenzaría a contar la historia del planeta. Diría que como el planeta es joven aún, así como su universo y por eso no hay mucho que averiguar, diciendo que ya entiende el por qué crearon el universo. Ya que en el poco tiempo que tardaron en llegar, el planeta al cual estarían viendo, ya habría avanzado a tal grado, que ya existían personas con poderes y ya hubo una guerra. Piccolo y Goku le preguntarían el motivo por la guerra y que si ya se detuvo. Whis les diría que sí, que ellos mismos buscaron la manera de detenerla. Goku comprendiendo la situación, agradeciendo por la información. Whis y Bills aprovechando la ocasión y comenzando a decirle a Goku: ahora que ya tienes información sobre el planeta, queremos darte un consejo importante, un consejo de usted. ¿Qué consejo es? No es mío, es de ambos. Así que presta atención. El hecho de que el Supremo Sacerdote y Senosama hayan creado tu universo a imagen y semejanza tiene un motivo. Y es para que en esta oportunidad puedas hacer todo correctamente. Porque crees que el Supremo Sacerdote te entrenó viendo todas tus batallas una y otra vez. Así es, lo hizo para que termines de aprender cuál es tu mayor debilidad. Y que en esta ocasión no dejes todo a medias. Entiendo, créanme que esta vez no cometeré los mismos errores. Y ahora que tengo a Piccolo a mi lado, tendré que hacerle más caso. Y él me dirá qué es lo mejor para hacer. Así es, ya era hora que comenzaras a hacer lo que yo diga. Bueno, espero que esta vez no necesiten nuestra ayuda. Ahora son unos dioses, así que sean uno. No se preocupe, señor Bills. Espero vernos muy pronto. Buena suerte. Whis y Bills se despedirían de Goku y de Piccolo, regresando al universo 7. Ahora los nuevos dioses se comenzarían a ver uno al otro, en señal de no saber qué hacer ahora. Goku riendo y viendo en dirección al planeta ya mencionado. Piccolo comprendiendo la mirada y diciéndole que puede ir. Y que cuando regrese que le cuente cómo es y si hay algo interesante. Goku aprovechando y yéndose del lugar, una vez estando ahí, gracias a su entrenamiento, podría ver todo lo que sucedía en el planeta, sorprendiéndose ya que era como Whis lo había dicho. Sin embargo, se sorprendería por la energía de una persona. Y así es como termina esta nueva teoría en el canal. Si te ha gustado, déjamelo saber en la caja de los comentarios. Si quieres que llegue la siguiente parte lo más rápido posible, deja tu sorprendente like. Sígueme en mis redes sociales para no perderte más contenido que se sube por allá también. Mi nombre es Toras y nos veremos en un próximo video.